Bueno, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la sala Carlos Federico Sáez, frente a la Plaza Matriz, podemos ver la muestra de Tunda Prada, 7 historias. ¿Cómo estás, Tunda? Muy bien, la verdad. Una alegría verte. Es una muestra interesantísima, la verdad. Sí, sí. Aclaro que no es... La muestra se llama Ciertas imágenes de ciertas historias. Una cosa que buscamos con Marita, porque no es exactamente el libro 7 historias, sino que son imágenes que quizás las más plásticas según el criterio de ella, Claro. que es la curadora, y buscando más que nada eso, que las viñetas esas que tuvieran un valor no tan narrativo, porque la historieta tiene un vínculo muy grande con la narración. Entonces, nada, que por lo visual funcionaran y tal, y esa es la muestra. O sea, no está todo el libro acá. Claro, claro. Sí, vos me trajiste el libro ahora, el libro incluso se puede apreciar acá en la muestra, y uno ve que es como una selección de... Claro. ¿Cómo te llegó a hacer ese libro? O sea, ¿en qué pensabas? Porque hay como una idea anecdótica de cada imagen, No, claro. ¿no? Son historietas, ¿no? A mí me gusta mucho ese lenguaje. Historieta con poco texto. Con poco texto, pero obviamente están contando una historia, Claro, que empieza y termina. Ahí va. Y bueno, yo qué sé, ese lenguaje que está muy trillado por el lado del superhéroe, de lo que sería el cómic o el manga. Hay otras vertientes que son mucho más autorales, donde uno puede desarrollar, yo qué sé, lo plástico de repente y anécdotas o cuentos, impresiones, cosas de esas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que tiene una forma narrativa y que, bueno, agregándole lo plástico, lo visual, me empieza a generar un lenguaje que a mí me interesa mucho. Y nada, cómo se generó eso, en mi cabeza fueron dándose, porque yo tengo varias, incluso muchas en el tintero, historias que voy desarrollando. Claro. Muchos son cuentos que hice para el programa, cuentos que ya los había grabado, dibujados, pero que después los transformé en historieta. O sea que tienen como 3 instancias, ¿viste? Como cuento animado en la cámara y como historieta. Conociéndote o digamos, tal vez la formación que uno tiene visual, los empieza a ver y se imagina que eso entra a agarrar movimiento y empieza como a animarse, ¿no? Sí. ¿Y cómo surgen los personajes? Vos tenés un personaje, garabateás ahí, después lo empezás como a... Sí, como todas las cosas estas, de repente una historia sale de un personaje, de un diseño que decís, esto me sugiere esto y empiezo a tironear por ahí. Como que lo ves que está ahí él. Sí. O de repente fui a un lugar y dije, acá hay que hacer un cuento, yo qué sé. Claro. Y por ejemplo, en la historia de las piedras de la estaca de Bares, es una historia que yo conocí ese faro hace muchos años y dije, acá tengo que escribir algo, tengo que dibujar algo en este lugar tan misterioso. Y resulta de que me cuentan una cosa que se parece, o sea, que sucedió ahí. Y entonces yo aluciné, mezclé las dos cosas y bueno, ficcioné un hecho real. ¿Vos andás por ahí, por el mundo, de pronto con una libreta en la mano? Sí, bastante. Y la máquina de fotos. Claro. Y filmando y qué sé, esas cosas, pero sí, lo de la libreta me gusta mucho. Técnicamente, en general, lo que uno puede ver son tintas, en general. Sí. Sí, básicamente tintas, acuarelas. O sea, busqué una paleta más o menos parecida en todas las historias, pero diferenciar cada historia. Y está diferenciado. Que no sean todas la misma. Entonces de repente hay algunas que son la acuarela a la prima, o sea, directamente, sin lápiz ni nada, con el boceto al lado y trabajando de ahí. La otra es bocetando todo a lápiz y trabajando arriba. La otra es con el boceto al lado, pero entintando con un pincel la línea y el color contenido. Otra trabajé manchas separadas y escaneadas y compuesto como un collage en la computadora, con un personaje que ya estaba diseñado, pero que lo armé en 3D. O sea que es la única que es como 3D, pero toda con mapeos de acuarelas, ¿no? Bueno, la muestra está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Hasta cuándo está? Hasta fin de mes, hasta julio. fin de mes. Hasta fin de julio.